Buenas noches y bienvenidos a una edición más de Página 3, aquí los jueves en Televisión Melilla. ¿Cómo les diría yo? Hay veces que hacer una entrevista en Televisión Melilla, además de ser un honor por la calidad y la autoridad intelectual que hoy está con nosotros, pues resulta complicado, sobre todo a la hora de presentarlo. Les confieso que estaba dándole vueltas, decir, bueno, ¿y cómo presento yo? Con un currículum como el que tiene nuestro invitado esta noche, pues a nuestro invitado, valga la redundancia. Y al final me he decidido por decirles, bueno, pues simplemente que es catedrático de la Universidad Autónoma, catedrático de Lingüística General de la Universidad Autónoma, y lo que sí les prometo, antes de saludar a nuestro invitado, es que haré todo lo que sea posible para que ustedes entiendan que, aunque sea catedrático de Lingüística General, su currículum y su vida daría para muchos programas y para muchas pequeñas historias que seguramente, espero, que seguramente les apasione. Profesor Francisco Marcos Marín, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. He dicho catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, catedrático en Lingüística General. Eso suena como muy especializado, ¿no? Es especializado porque todo es especializado en este momento, pero la lingüística general también tiene una dimensión que es la dimensión de los hablantes, la dimensión de la gente de la calle. En realidad, aunque se trata de la teoría de las lenguas, también muchas veces es la teoría de los usuarios, ¿no? Sin entrar en la psicología o en la sociología, pero siempre con relación. Claro, porque ha ocurrido a veces que hemos entrevistado aquí a catedráticos de matemáticas o a veces ingenieros, y suele ocurrir que siempre decimos casi lo mismo, ¿no? No se asusten ustedes, no vamos a recordarles los de los análisis sintácticos ni los análisis gramaticales con que nos azotaron en la niñez, ¿no? No, hoy no vamos a hacer análisis sintácticos, espero, vamos. No me he traído las chuletas. Entonces... Y lo que sí me gustaría, como solemos hacer aquí en esta casa y en este programa, Página 3, es hablar de una rama de la ciencia, porque la lingüística es una ciencia. Lo es, sí. Lo digo creemos, por lo menos. Lo digo por la separación habitual entre ciencia y letra. Decían que, bueno, las matemáticas eran como la ciencia, la física, y las letras era la literatura, el derecho. Pero hoy sabemos que todo es una ciencia, hay que demostrarlo, hay que contrastarlo y hay que valorarlo, ¿no? Y desde luego lo que sí está claro es que la lengua es la puerta a todas las ciencias. Los seres humanos nos valemos de la lengua para expresar los contenidos, no solamente para comunicarnos. La gente se piensa a veces que el lenguaje es un simple medio de comunicación. No, el lenguaje es mucho más que un medio de comunicación. Es un medio de comprensión del universo. Nosotros organizamos las imágenes del universo lingüísticamente. No podemos hacerlo de otro modo. Yo, sin ánimo, profesor, de apabullar un poco a la audiencia general que tiene Televisión Melilla, sí me gustaría hacer una precisión para las personas que nos estén viendo, que sean profesores de literatura o de lengua, o hayan tenido algún contacto con la lingüística, con la lengua, para que puedan darse cuenta, usted me va a permitir que lo diga, pues que el profesor Marcos Marín pues fue nada más y nada menos que ayudante de cátedra de Rafael Lapesa, de don Rafael Lapesa, que es sin duda uno de los más grandes hispanistas y estudiosos de la lengua española. Sí, fui ayudante de don Rafael en el año 68, el curso 68-69, nada más terminar la carrera, y luego fui adjunto suyo más tarde cuando volví de Canadá, y he tenido una relación entrañable con él pues hasta su muerte, especialmente los durísimos 3 últimos años de su vida, cuando estaba imposibilitado en un sillón y perdiendo la palabra, algo tan duro para él, y que desde que le había ocurrido lo mismo a mi maestro también y su gran amigo Dámaso Alonso, lo tenía muy preocupado. Y bueno, pues eso... Incluso tiene prólogos, sus libros tienen algunos prólogos suyos, ¿no? Sí, Rafael fue siempre muy amable conmigo y con mi familia, y nosotros pues lo queríamos muchísimo. Claro, era muy divertido, por ejemplo, porque cuando venía a casa a comer o a cenar, pues mi mujer y yo lo llamábamos siempre de usted, y en cambio nuestros hijos le decían tú y Rafael, ¿no? Y bueno, pero los niños ya se sabe que simplemente libertades. Simplemente un nuevo apunte.
Rafael Lapesa es muy conocido en el ámbito sobre todo de los filólogos que hacen filología hispánica, porque en la carrera hay una asignatura que es Historia de la Lengua Española, y habitualmente su manual es el manual de referencia, y para que se den cuenta de la importancia de Rafael Lapesa, casi todos los estudiantes de filología hispánica dejaban la asignatura de don Rafael Lapesa para cuando terminaban la carrera. Hacían la carrera completa y dejaban la historia de la lengua para un año entero, porque era muy denso, ¿no?, el conocimiento de la lengua española. Sí, a mí lo que pasa es que en Madrid don Rafael lo que me explicó fue morfosintaxis histórica en la carrera y en el doctorado. Entonces, lo que era la historia de la lengua me la explicó un profesor que tuvo una gran importancia en mi elección de profesión, que fue Eugenio de Bustos, también lamentablemente fallecido, que era adjunto de don Rafael cuando yo empecé a estudiar gramática histórica en tercero de carrera en el curso 65-66. Bueno, profesor, tenemos por costumbre en página 3 hablar del perfil personal y biográfico del personaje que entrevistamos, pero en este caso se hace mucho más importante porque el perfil académico va acompañado de cosas que vamos a ir hablando, porque por etapa usted se ha dedicado a varias cosas dentro de la lingüística, a varias áreas dentro de la lingüística, y que seguramente nos van a sorprender esta noche, como me sorprendieron por lo menos a mí cuando tuve conocimiento. El profesor Marcos, usted es madrileño de nacimiento. Sí, nací en Madrid, pero eso es una circunstancia. Y su padre catedrático de matemáticas de instituto. Sí, eso ya es más importante. Y sin embargo usted se va a dedicar posteriormente pues a la filología. Pero ¿tuvo usted una vocación anterior a estudiar la lengua española, a meterse en lengua, estudio de los idiomas? Los idiomas me interesaron desde muy pequeño. La familia de mi madre es una familia de Bilbao. Nosotros veraneábamos en Bilbao, y vamos, cerca de Bilbao, en un pueblecito que se llama El Anchove. Parte de la familia de mi familia materna es euskaldún, es decir, vasco hablante, así que yo estaba en un ambiente bilingüe durante 3 meses al año por lo menos, también a veces en Navidades. Entonces tuve esa relación desde muy pronto. Mi padre además también me hizo que empezara a estudiar idiomas muy temprano, y muy temprano quiere decir casi de niño, y recibí una educación plurilingüe y muy abierta en ese sentido desde joven. Pero a mí lo que me hubiera gustado ser, en principio, cuando era, pues en fin, niño y muy en principio de mi adolescencia, era ingeniero de montes, porque siempre me ha gustado muchísimo el campo. Pero por razones de tipo, en fin, físico y un problema cardíaco superado después, pues no podía pensar en dedicarme a una profesión como la de ingeniero para estar en el campo, y entonces opté por las otras cosas que gustaban en mi casa, que eran, pues, en principio sobre todo la orientación histórica. Mi padre era un gran lector de historia, era un gran lector de todo, pero la historia le apasionaba, y con mi padre hablaba siempre muchísimo de historia, desde la niñez. Él tenía su visión de la historia de España, y me hizo leer pues muchos libros que me dieron una dimensión de la historia española que luego pues me ha sido muy, muy útil, una visión muy abierta de la integración de los pueblos de España, una visión muy en el sentido de apreciar lo que España ha contribuido a lo largo de la historia a la evolución de la humanidad, y al mismo tiempo quizá también por reacción, siempre se tiene una cierta reacción contra el padre, ¿no? Digamos, pues mientras que mi padre tenía una vertiente más nacionalista, pues yo crecí muy poco nacionalista. Profesor, usted nace en Madrid, se desplaza con su familia a Huelva, Granada. En Granada es donde hace el bachiller superior. Sí. Y finalmente, ¿qué le hace decidirse por la entonces filosofía y letras? Porque no existía la filosofía. Sí, entonces la facultad era la facultad de filosofía y letras, había 2 años de estudios comunes y 3 años de especialidad.
pero en Granada, donde yo había elegido la opción de letras en el bachiller superior, pensando sobre todo en hacerme o notario o diplomático, eran las ideas que yo tenía. Lo más alejado de un ingeniero de monte. Entonces, claro, sí, lo de ingeniero ya lo tuve que dejar por aquellas razones físicas, pero yo tuve en sexto de bachillerato y en preuniversitario un profesor extraordinario que fue don Emilio Orozco, que era catedrático de la universidad y catedrático del instituto, porque entonces se podían compatibilizar las dos cátedras, y que nos explicó además un curso que sobre el papel era horrible, porque era el curso de Menéndez y Pelayo, pero Menéndez y Pelayo explicado por Orozco era una revisión de las teorías estéticas sobre los textos poéticos y realmente resultaba maravilloso, apasionante. Yo tuve siempre un enorme cariño a don Emilio. Tuve luego la enorme suerte de que fue mi presidente en las oposiciones a cátedras de instituto y bueno, he mantenido después una cierta relación incluso con sus hijas y en Cádiz, y siempre he tenido ese recuerdo. Conservo, como es natural, los libros, incluso uno que me regaló siendo yo estudiante de bachillerato. Recuerdo aquellas visitas a su casa, la magnífica biblioteca, las primeras ediciones de libros del Siglo de Oro que veía allí, y claro, yo pensaba entonces en lo extraordinario que era poder tener una biblioteca como aquella y trabajar de aquel modo. Luego también le ayudé en alguna ocasión para conseguir alguna fotografía de la Biblioteca Nacional, de grabados de impresos, alguna foto de Góngora, por ejemplo. Él era especialista en Góngora, y recuerdo que además pues discutíamos mucho en clase, porque claro, yo era un mocoso de 16 años con bastante poca idea de todo. No he mejorado mucho, pero en fin, he puesto gran empeño en intentar hacerlo. Y yo recuerdo que en una ocasión le escribí un texto terrible sobre un fragmento de un texto gongorino que decía: yace el griego, heredó naturaleza, iris colores, febo luces, si no sombras Morfeo. Y yo pues hice una crítica terrible de este texto, que hoy en día me parece un texto verdaderamente excepcional, fantástico, y que obviamente daría bastante por ser capaz de escribirlo yo, pero que obviamente entonces pues entendía las palabras, pero lo que no podía entender era la maravillosa arquitectura poética de Góngora, ¿no? Luego ya reconozco que también Dámaso Alonso influyó mucho en mi conversión al gongorismo, y como todos los conversos pues he sido un gongorista muy exacerbado, ¿no? Profesor, cuando termine usted el bachiller con un expediente brillante, se va a la Universidad Autónoma de Madrid. No, me voy a la Complutense. Pero la Autónoma no existía todavía. Se va a la Complutense a hacer la carrera, ¿no? Y ya en segundo de carrera comienza usted a preparar su tesis doctoral, que tratará sobre, no sé si lo digo, poesía narrativa árabe y... Poesía narrativa árabe y épica hispánica. Y épica medieval hispánica. Sí, épica hispánica. Porque en la vida se dan una serie de circunstancias. Yo estaba muy interesado en el árabe, porque siempre estaba muy interesado por las lenguas, y el árabe era una lengua que tenía además el atractivo de que me ponía en contacto con una familia, la familia lingüística semítica distinta, que tenía un sistema de escritura muy bello. Es una característica de la escritura árabe, su condición artística, que bueno, pues que me resultaba muy interesante. Y empecé a trabajar en árabe. El catedrático de literatura arábiga entonces era mi maestro, don Elías Terés, con quien hice la tesis doctoral. Yo no hice la tesis doctoral con don Rafael Lapesa, aunque don Rafael estuvo muy presente siempre en la dirección de mis trabajos, porque era una tesis muy específica, en donde había que traducir un texto largo, un poema largo del árabe, y bueno, pues don Rafael era muy profesional y sabía que ese tipo de trabajos, pues quien lo podía dirigir mejor era un arabista. Y como se había dado la circunstancia de que empezaron unas becas en Túnez, pues yo fui a Túnez en la primera promoción de estudiantes que fueron a Túnez. Fui a Túnez después del primer curso de carrera a estudiar árabe en el Instituto Bourguiba de Túnez,
y a la vuelta pues entré como una cosa contradictoria totalmente, que es como becario honorario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, alumno becario honorario se llamaba, lo que quiere decir que uno pues podía trabajar todo lo que quisiera, pero no le pagaban absolutamente nada, y me encargaba de la biblioteca de la Escuela de Estudios Árabes de Madrid, que era una magnífica, vamos, es una magnífica biblioteca, en donde, por supuesto, pues tenía que aprender muchísimo, porque tenía que catalogar los libros, estuvieran en la lengua en la que estuvieran, incluidas las lenguas semíticas, como es natural. Y bueno, aprendí ese trabajo de bibliotecario y aprendí mucho, y tenía pues todas las tardes, estaba allí trabajando, tenía mucho tiempo y tenía la posibilidad de empezar a hacer esta tesis. El mundo de la épica me había interesado siempre mucho. Había leído a Menéndez Pidal cuando estudiaba el bachillerato ya, y esa fue la influencia de Orozco, indudablemente, y me pareció que se podía establecer una relación entre las cosas que yo estaba leyendo de poesía árabe primitiva y los poemas épicos castellanos, y sobre todo el fondo épico, no tanto los poemas concretos, sino el fondo épico. Y me puse a trabajar sobre ello y empecé pues a leer y a tomar notas. Entonces no había casi fotocopias, no había nada de esto. El viaje a Túnez, recuerdo que lo hicimos todos en un barco desde Marsella, fuimos en tren hasta Marsella y luego después pues nos fuimos en las bodegas de un barco francés de Marsella a Túnez, en un viaje que duraba un día entero y que a nosotros nos pareció una aventura maravillosa, aunque ahora yo lo recuerdo por un lado con nostalgia y por otro lado pues con horror, ¿no? Porque toda la noche en una de aquellas literas, literas, en realidad una de aquellas tumbonas, ¿no? Ni siquiera si hubieran sido literas, pues aún. Y bueno, pero Túnez era magnífico, era otro mundo, y era una sensación completamente distinta. Profesor, usted, la pregunta, no sé si es muy genérica o es muy poco precisa. ¿Cuántas lenguas domina? ¿Cuántas lenguas habla? Solo una a la vez, como todo el mundo. Pero bueno, mi profesión es esa, es decir, eso es casi como preguntarle a un mecánico de automóviles, ¿no? ¿Cuántas marcas de automóviles puede arreglar? Pues bueno, pues en principio, yo puedo dar clase, de hecho he dado clase en varias lenguas europeas. O sea, dar clases sin parar, es decir, hablando en ese idioma. Sí, dar clase durante un curso, durante un cursillo. ¿En qué idioma se lo ha hecho? Pues en inglés, en francés, en alemán, en italiano, en portugués y por supuesto en español, ¿no? ¿Y el árabe? Bueno, el árabe, tengo un buen conocimiento del árabe escrito, un muy buen conocimiento de la gramática árabe, porque fue mi formación, y también porque eso, a fin de cuentas, soy gramático. Y ahora estoy estudiando con mi compañero de despacho y mi alumno, mi antiguo alumno, el doctor El Mazcuri, en la Autónoma estoy estudiando árabe marroquí, y bueno, pues hablamos un poco en árabe. Lo que domina del árabe es el árabe clásico, ¿no? No, dominar, dominar. Es muy difícil decir que uno domina una lengua, ¿no? Tampoco es que las lenguas te dominen, pero digamos, he estudiado mucho, pero ya se sabe, los árabes, hay un dicho árabe que dice que el árabe es la lengua de los ángeles, porque es necesario morir y convertirse en ángel para llegar a saberla bien, ¿no? Y bueno, en realidad las lenguas que tienen un gran fondo cultural, todas ellas son similares, porque los chinos también dicen lo mismo de la suya, también se sorprenden mucho. Sí, estuve por primera vez en China en el año 81 en un programa de la UNESCO, y desde entonces he estado yendo regularmente. Los últimos 3 o 4 años no he ido, pero el año que viene tengo que ir. Facilito, ¿no? Puedo leer algunas cosas si sé de qué va y en fin, y tengo la posibilidad también de usar los diccionarios. ¿El euskera, profesor? ¿El euskera? El euskera es una lengua con la que tengo una relación muy especial, porque claro, una lengua con la que uno se maneja de niño muy pequeño, además, como era mi caso, pues es una lengua con un léxico muy reducido, y luego lo he estudiado también algo, y últimamente pues un poco más, porque acabo de
de descubrir casualmente lo que puede ser el texto familiar más antiguo en euskera. Un texto, acabo de presentarlo en una conferencia en Portugal, en Lisboa, un texto de principios del siglo XVI, puede ser que esté muy cercano a 1505, un texto muy cortito de 3 palabras, de 3 líneas, perdón, pero es que lo que se conoce en euskera hasta entonces como mucho son 3 palabras, vamos, así que, y no es un texto que tenga gran importancia, pero puede que sea el texto familiar, como digo, de lengua familiar más antigua. El latín y el griego supongo que de obligado cumplimiento, ¿no? O el latín y el griego, claro, en mi época todos estudiábamos latín, además en mi caso mi padre me puso a estudiar latín desde que yo tenía 9 años. Y griego pues desde que pude, y como además teníamos un bachillerato muy fuerte, a nosotros nos tocó Homero en el preuniversitario, y teníamos una excelente profesora de griego en Granada, que era donde yo hice esos cursos, que era María Gracia Lazcano, también vasca, y que había sido alumna de Tobar, sabía muchísimo griego y era muy muy exigente. ¿Ha escrito usted en latín directamente? Sí, bueno, en latín de vez en cuando nos escribimos. Mi amigo Fernando González Ollé, catedrático de la Universidad de Navarra, ya jubilado, una persona a la que le debo una gran ayuda en muchos momentos de mi vida y una gran compañía, y de vez en cuando nos escribimos en latín, sí, o sea, un poco en broma, un poco en serio, pero es agradable poder mantener de alguna manera viva una lengua como el latín. Ha dicho usted que habla una lengua como todo el mundo cuando habla, ¿no? ¿Y cuando sueña, en qué idioma sueña? Depende, supongo que generalmente en español, pero depende también de dónde esté o de la tensión lingüística que tenga en ese momento. ¿Se recuerda usted haber soñado en idiomas que no sea el español? Sí, he soñado eso sí, porque eso depende mucho del medio en el que estés, y sobre todo también depende mucho de la tensión el acordarte de los sueños, ¿no? ¿Y cuando se enfada, cómo se expresa? ¿Cuál es el que le sale del alma cuando se enfada? Depende, a veces digo cosas en español, a veces digo cosas en vasco. Eso sí es sorprendente, porque el vasco no es una lengua que tenga tacos, ya se sabe que los tacos del vasco son los tacos del español, pero hay algunas expresiones, por ejemplo, pues astoa, burro, ¿no? Yo no soy persona de un léxico de insultos muy ofensivo, ¿no? En fin, no suelo decir tacos. En fin, supongo que digo alguno, como todo el mundo, de vez en cuando, no como don Rafael Lapesa, que en una ocasión iba al volante y le hizo un extraño a alguien que se cruzó por el camino, y entonces se puso muy tenso y dijo y ni siquiera dijo imbécil, sino que dijo imprudente, ¿no? En fin, yo digo algo más que imprudente, pero tampoco mucho más. Y a veces pues lo que hago es decir alguna expresión de ese tipo. Ha citado usted países como Túnez, donde ha estado estudiando, de China, que ha visitado, pero eso es decir poco de usted, porque en su currículum si algo brilla solo por viajes, por conocer gente, por estar en congreso y tal. Pero vamos a hablar de ese gran primer viaje a Montreal. Sí. Usted ya es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense. ¿Y en qué año se marcha a Montreal y por qué le llaman desde el Canadá? Pues... Bueno, a todo esto hay que decir que tenía usted, aunque no le guste que lo digamos, pero un expediente pues absolutamente brillante de matrículas, y ya con su tesis doctoral iniciada de segundo de carrera. Bueno, yo tenía un buen y se había ganado la vida, perdón que lo diga, se había ganado la vida durante la carrera. ¿Cómo ganaba usted dinero? Pues presentando películas en cineclubs, claro. Sí, pero eso lo hacíamos mucha gente, y tener buenos expedientes los teníamos en mi curso. El curso del 68 de la Complutense fue un curso magnífico. Había gente extraordinaria, amigos míos muy queridos, Jorge Urrutia, catedrático ahora de la Carlos III, Manolo Ariza, catedrático de Sevilla, Nicasio Salvador, catedrático de la Complutense, Miguel Ángel Garrido Gallardo, catedrático de universidad y en este momento investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y director del Instituto de la Lengua Española, en fin, y muchos, o sea que era un curso, no voy a seguir dando la lista, aunque siento que a los que lo haya mencionado les va a gustar más. Bueno, no os va a salir. En fin, hay varios catedráticos más. Pero vamos, que el programa tampoco sale del norte de África. Y bueno, sí, pero luego la gente ve las cosas en los momentos y en los sitios más insospechados. Nunca hay que estar seguro de que a uno no lo han visto
y no me gustaría que nadie se molestara. Pero vamos, ese era un curso muy, muy bueno. Y yo me quedé después, me quedé con don Manuel Alvar como profesor adjunto en la Universidad Autónoma, que se había fundado ese mismo año, el año 68. Eso explica que tuviera la posibilidad de quedarme con algo tan difícil para un recién licenciado como era una plaza de adjunto. Y con don Rafael Lapesa en la Complutense como ayudante con el magnífico sueldo de 18.000 pesetas al año. Era lo que ganaba un profesor ayudante entonces. Como adjunto ganaba bastante más, me parece que eran como 14.000 pesetas mensuales, una cosa así. Eso ya era un sueldo respetable, pero para... ¿Y por qué le llaman a Montreal? ¿Por qué se va a Montreal? Pues vino Luciano García Lorenzo, que luego ha hecho una brillante carrera en relación con la literatura dramática, que ha sido director del Centro Dramático Nacional, de los festivales de Almagro, en fin, toda esta serie de cosas. Luciano estaba entonces de profesor en la Universidad de Montreal y vino a ver a don Rafael Lapesa porque necesitaban un profesor de filología española. Habían ampliado, empezaba ya el desarrollo de los estudios de español de Norteamérica, y quería pues alguien que hubiera terminado la tesis o que tuviera la tesis avanzada y pudiera terminarla para ocupar una plaza de adjunto. Y don Rafael pues le dijo que estaba yo, que estaba con la tesis y que llevaba mucho tiempo ya con la tesis y que a lo mejor pues podía terminarla. Luciano habló conmigo y efectivamente a mí me pareció muy bien eso de ir a Montreal, un país con dos lenguas, pues para mí era un atractivo doble, ¿no? Y me casé, y entonces la gente se casaba antes de hacer esos viajes y estas cosas, no era lo de hoy que uno se lleva a la novia y demás. Pues nos casamos y nos fuimos a Montreal. Allí estuvimos 2 años, nació nuestra hija mayor. También la gente entonces se casaba, por lo menos los que teníamos determinadas convicciones religiosas, en fin, y sociales, ¿no? Pues nos casábamos y teníamos hijos, para abandonar el hogar, no como ahora que se no como ahora, efectivamente, que tengo ahí a mi hijo que no hay modo. Tiene usted un ocupa, ¿no?, en su casa, ¿no? Bueno, un ocupa es demasiado fuerte, pero vamos, tengo un hijo que vive en el mejor hotel del mundo, claro está, que es el hotel de su mamá, y ahí está tan feliz, y la verdad, bueno, tampoco es desagradable vivir con un hijo, ni mucho menos. Pero yo no lo entiendo, porque claro, nosotros en cuanto podíamos nos independizábamos y además, como fue nuestro caso, pues nos íbamos bien lejos. No voy a decir sin importarnos la separación de la familia, naturalmente, que eso siempre cuenta, pero muy felices. En Montreal estuvimos 2 años y efectivamente tuvo mucha importancia porque en Montreal es donde descubrí lo que ha sido la constante en la medida de lo posible, con sus periodos. Vamos. ¿Qué encontró en Montreal en aquel año? ¿Qué año? ¿68, 69, 70? 69, 71, pues lo que encontré fue la lingüística computacional. Es decir, ordenadores. Sí, en Montreal es que estamos hablando del año 70, ¿eh? Eso es hace ya 32 años. Estamos hablando de la prehistoria, sí, de la prehistoria de la informática. En Montreal había un grupo de trabajo en lingüística computacional, es decir, en aplicación de los ordenadores a la lingüística, que hacía un programa de traducción automática que sigue funcionando, que es el programa de traducción automática de los partes meteorológicos del inglés al francés. Funcionó bien porque es un campo muy reducido, donde no hay grandes problemas de ambigüedades ni nada por el estilo, y claro, yo me volví en el año 71 a España pues con ese descubrimiento y con el deseo de hablar de aplicaciones de... Y hablar de ordenadores en el año 71. En el año 71 en España. Eso es como decir antes de la crisis del petróleo del 73. Sí, no era fácil. Hacemos referencia histórica y verdad que pilla como muy lejos, ¿no? Sí, pilla y... Digo, para el área informática, para el desarrollo informático. Sí. Bueno, es que además entonces pues había un centro de cálculo en la Universidad Complutense, muy avanzado para la época, pero claro, para hacerse una idea de aquello hay que darse cuenta de que en aquel centro de cálculo había 2 ordenadores, uno conectado a otro, o el primero servía, que era más pequeño, para dar entrada a los datos. Entre los 2 ordenadores ocupaban más espacio que el que tiene en este momento este plató, y tenían un magnífico procesador de 14K. Claro, cualquiera de
de los chicos que pueda ver este programa, si es que hay alguno que se haya quedado hasta ahora, pues tiene, en fin, o sea, cualquiera de nosotros en el bolsillo llevamos una agenda de por lo menos 32K, normalmente de 64 o de más, ¿no? Incluso de 1 mega, ¿no? Sí, tengo una agenda de bolsillo bastante antigua ya, que tiene 1 mega, ¿no? Y bueno, hablar de 32 megas hoy en día en una agenda es normal. ¿Y no chirriaba esto de un filólogo, filósofo, licenciado en Filosofía y Letras, que hacía tesis doctoral en poesía narrativa árabe y que venía hablando de ordenadores aplicados a la lingüística? Sí, pero claro... ¿Cómo le recibieron? ¿Cómo su mundo intelectual que le rodeaba cuando usted hablaba en las cafeterías de un ordenador? ¿O de la computación o el lenguaje computacional? En mi entorno de trabajo, es decir, entre mis amigos, reconozco que siempre he tenido mucha suerte. He tenido muy buenos amigos y en aquella época pues trabajamos en algunas cosas interesantes. Hicimos un mapa de España con Manolo Ariza y con su hermano que estudiaba arquitectura, y hicimos una aplicación de aquellas máquinas para geografía lingüística, para distribución de nombres de algunas frutas, por ejemplo de la ciruela con sus distintos nombres, sobre ese mapa de España que habíamos hecho previamente. Y en el mundo de los maestros, en cambio, la recepción fue más dura, con la notable excepción de don Rafael Lapesa, que evidentemente pues claro, era el gran maestro, esto es innegable, y que me apoyó muchísimo y que hizo que la academia me mandara a estudiar lingüística computacional a Pisa, que era entonces el gran centro de lingüística computacional. Y volvemos a seguir nombrando países. Montreal, se va a Pisa a estudiar, está también en Heidelberg, ¿no? Sí, en Heidelberg en estuve Alemania, con una beca Humboldt después, cuando ya estaba trabajando entonces en el centro científico que tenía IBM con la Universidad Autónoma de Madrid. Cuando yo me fui a la Universidad Autónoma de Madrid en el año 81, es decir, me incorporé inmediatamente después de China, la gente de IBM se organizó una reunión en la Facultad de Letras para ver quiénes podíamos estar interesados en desarrollar proyectos con IBM. Y naturalmente yo, después de los años de travesía del desierto que había pasado con la informática desde el 71 al 81, haciendo algunas cositas en la Universidad. Cuando nos comprábamos los Spectrum de 48K entonces, ¿no? Y esas cosas. Y bueno, claro, es que era completamente distinto. Efectivamente, yo he tenido pues un Spectrum, he tenido amigos que lo que tenían era pues un Amstrad, en fin, y luego ya pues cuando aparecieron los PCs. Pero yo trabajaba entonces con los ordenadores grandes, con lo que llamábamos Le he visto los escribir un mainframes. término que me llama la atención, CD-ROM. Sí. El CD-ROM lo escribe usted CD-ROM con 2 R, tildado en la O. Ah, sí, bueno, me parece que ahora es lo que la academia recomienda, ¿no? Escribir CD-ROM. CD-ROM como suena. Eso sí. quería hablar. Vamos a ver, el español en la informática, internet, en la lingüística, ¿qué pasa con la lengua española? Porque usted ha sido también director académico del Instituto Cervantes, Efectivamente. que pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores y se supone que es magnífica época del instituto, que fue la época de Fernando Rodríguez Lafuente, en donde, bueno, pues parecía que efectivamente había un empeño político por apoyar el español en la sociedad de la información y apoyarlo desde la lengua. Esto luego se ha diluido, lamentablemente, y... ¿Se siente decepcionado con esta situación? Me siento decepcionado, naturalmente. Sí, los contenidos, de lo que hablamos es que cuando vamos a internet lo que nos encontramos muchas veces para buscar algo es que el contenido viene en otro idioma que no es el español. Sí. Y que de una página nos remiten a otras páginas que ya no están en español. Claro, el problema del español, la sociedad de la información, el problema de España y la sociedad de la información tiene dos partes. Una parte importantísima, que es fundamental, el ancho de banda, el acceso, los precios, todo esto. La rapidez. No voy a decir que esto no sea importante porque esto es primario, es decir, es como para viajar en tren lo primero que tiene que estar puesto son las vías, ¿no? Si no hay vías, pues no hay tren, ¿no? Esto es clarísimo. Pero claro, luego después es que no basta con que haya tren, uno no puede tender una vía férrea en medio del desierto y esperar que la gente que no vive a un lado y que no va tampoco a ningún otro viaje en ese tren.
El tren hay que tenderlo desde un sitio en el que haya un interés por viajar hasta otro sitio y viceversa. Es decir, el tren sirve para comunicar. Y lo que se comunica, vuelvo a lo mismo que decía al principio, son contenidos. Entonces, está muy bien. Tenemos las vías férreas, posiblemente se pueden mejorar, condiciones de acceso, velocidades, precios, todo eso, pero está. Es decir, España, digamos, desde el punto de vista de la infraestructura, es un país moderno, es un país que dispone de una red de Internet, que puede ser suficiente, que se mejora continuamente, pero la segunda parte es que hay que generar contenidos en español. Contenidos en español que no solamente tiene que generar España, que tienen que generar también los otros países hispanohablantes. Hay empeños maravillosos, como la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, de la Universidad de Alicante, con el apoyo del Se pueden bajar incluso novelas completas por internet. Se pueden bajar novelas completas, hay cosas que hacemos. Nosotros tenemos también en nuestro laboratorio, que es un buen laboratorio de lingüística e informática en la Autónoma, un servidor de bastantes cosas, de textos, de catálogos, el de la Fondo Antiguo de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, por ejemplo. Es decir, todas estas cosas, pero es que hay que hacer más y hay que hacerlo con sentido. Y hay que apoyar proyectos que tienen sentido y que abren las puertas no solamente a los españoles o a los hispanohablantes, sino a todo el mundo, ¿no? Es decir, es mucho lo que se ha hecho en la catalogación, por ejemplo, de bibliotecas y en la puesta de los catálogos de bibliotecas en Internet. Pero habría que seguir, es decir, habría que poner las imágenes digitalizadas de los libros antiguos, las transcripciones de los libros antiguos y de los libros modernos. Eso los americanos los tienen. Hay una cosa que me parece que es fundamental. La mejor biblioteca del mundo es la Library of Congress en Washington. El director de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos lleva 14 años en el cargo. En ese tiempo ha visto pasar a 4 presidentes, 6 cámaras de diputados. En España no hay una noción de la continuidad al frente de las instituciones por personas capaces. Para empezar, no la hay de la responsabilidad de la gestión cultural, y seguimos porque si ya no hay buenos gestores en cooperación internacional, en gestión cultural, en todas estas cosas, pues no se nombran las personas adecuadas y por supuesto no se las mantiene. Esto debería ser un gran pacto de Estado. Aquí no hay. Yo he sido técnico con un gobierno socialista en la Sociedad Estatal del Quinto Centenario y he sido técnico con un gobierno del Partido Popular en el Instituto Cervantes. Y estoy muy orgulloso de haber servido a España con 2 gobiernos distintos. Pero reconozco que no es lo normal. No es lo normal y es una lástima que no sea lo normal. Porque lo que se debe mirar en una persona para que sea director de la Biblioteca Nacional, para que sea director del Instituto Cervantes, no es su filiación política, su situación en relación con ETA o con quien sea. Es decir, lo que hay que mirar es si es el director idóneo de la Biblioteca Nacional en el nivel en que las bibliotecas, las grandes bibliotecas nacionales del mundo tienen ese tipo de directores, o si es el director idóneo del Instituto Cervantes en la medida en que el Instituto Cervantes tenga ese tipo de directores. Y el problema es que se trata de personas extraordinariamente valiosas en otros campos, es decir, que no se trata de decir se han puesto inútiles al frente de las instituciones, no, se han puesto a personas muy valiosas, pero que quizás de eso no tengan idea. Claro, a mí me encantaría jugar de extremo izquierdo del Real Madrid, pero comprendo que el Real Madrid hace muy bien en no ficharme para jugar de extremo izquierdo, pues porque sería un enorme ridículo, sobre todo para el Real Madrid, porque de mí se olvidaría todo el mundo a los 5 minutos de partido después de haberse reído todo lo que hubieran querido, pero del ridículo del Madrid se acordarían durante muchos años. Entonces eso no es así, no es así. A lo mejor, en cambio, pues yo puedo escribir un artículo sobre el Real Madrid porque tengo costumbre de escribir y es una parte de mi profesión, y hay jugadores que podrían correr la banda izquierda notablemente mejor que yo, incomparablemente mejor que yo, y a lo mejor pues no podrían escribir ese artículo. Es decir, lo que hay que hacer es buscar en esta vida a la persona para que desempeñe la función. Y en España no estamos acostumbrados a tener gestores y no estamos tampoco acostumbrados a exigir responsabilidades a los gestores. Y el español tiene una mala gestión y paga las consecuencias con una presencia en Internet muy inferior a la que debería tener. Profesor Marcos Marín, ¿por qué no da la sensación de que los hispanohablantes del continente americano hablan mejor que nosotros? Es decir, vemos documentales donde aparece gente humilde
¿Y se expresan en un español o castellano? ¿Cómo hay que decir, español o castellano? Cualquiera de las dos maneras. La Constitución habla de la lengua española castellana y el castellano es la lengua española, dice, ¿no? Y se lo decía por el cuidado con el idioma, ¿no? Porque tiene usted un artículo en el que dice, vamos a ver, el español se habla en el continente americano y muchos países, ¿no? Pero evidentemente no somos el primer país que habla español, el primer país es México, por población. México, sí, efectivamente, nosotros estamos a punto de convertirnos en el tercero o el cuarto, es decir que... Pero la demografía no es todo en las lenguas. Naturalmente es importante, una lengua hablada por 8.000 personas es muy difícil que sea una lengua internacional, por no decir imposible, ¿no? Aunque en lingüística pocas cosas imposibles hay, ¿no? Pero... La pregunta era, ¿por qué hablan mejor que nosotros? Al menos nos da la sensación de que son más cultos. Nos da la sensación porque lo que sí hacen es mimar más la lengua. Y miman más la lengua porque han tenido una escuela que les ha enseñado a mimar la lengua. Han tenido una escuela en la que lo que les ha enseñado es que lo importante era leer bien, declamar bien, escribir con elegancia, expresarse con elegancia, y no una escuela en la que los han machacado enseñándoles a poner las cosas ordenadas de acuerdo con unas rayas como arbolitos o escobas, como decía Alarcos. Eso de buscar todos los complementos del verbo y las cláusulas subordinadas. Sí, el análisis y toda esta serie de cosas son muy importantes y muy necesarios, pero en ciertos momentos y a cierta edad, y desde luego cuando se conoce previamente la lengua. Lo que no puede ser es que pretendamos que alumnos que tienen un léxico limitadísimo de 800, 900 palabras, que por lo tanto no entienden ni siquiera sus libros de texto, además tengan que hacer análisis gramaticales. Es decir, enseñémosles primero la lengua, que aprendan primero a leer, a escribir, a declamar una poesía, que aprendan poesías de memoria, que aprendan textos de memoria. Estamos padeciendo los inconvenientes de una educación que ha considerado la memoria como si fuera una traba en lugar de ser una facultad humana. Es decir, memoria, entendimiento y voluntad. Es decir, esto es el entendimiento. Bien, el entendimiento es muy necesario, pero si no se tiene memoria, el entendimiento sirve de muy poco. Y naturalmente que sí, que todo es armónico en el ser humano. El ser humano está hecho para armonizar. ¿El sistema falla por ahí? ¿El sistema en el que ahora todos los eruditos, intelectuales y especialmente políticos se ponen a debatir sobre leyes que mejoren el fracaso escolar? ¿El sistema falla básicamente por la lengua? En mi opinión sí, porque la lengua no es la lengua de los textos literarios. Mucho cuidado, la lengua es también la lengua de la ciencia. Es decir, que si un chico no sabe leer una ecuación, no es que no sepa matemáticas, es que no sabe lengua. Si no sabe leer una función, no es que no sepa física o no sepa matemáticas. Si no sabe leer una fórmula química, no es que no sepa química, lo que no sabe es lengua. Es decir, hay que enseñarles, hay que perder un poco esa idea, sobre todo en los niveles básicos de la enseñanza. La puerta es la lengua. Y esta distinción de yo soy de letras y por lo tanto tal, es absurda. Es decir, o sea, consideramos inculto a una persona que no sepa quién escribió el Quijote, pero no consideramos inculta a una persona que no sepa leer f de x, por ejemplo, e interpretar f paréntesis x paréntesis como una función en la cual x es el argumento de f. Entonces esto es absolutamente inadmisible. Estamos en el siglo XXI, ¿no? Esto no es el siglo XIII, en donde más o menos por las cuestiones entre la química y la magia había una frontera muy poco definida. Hoy en día está clarísima la frontera entre la química y la magia, ¿no? Y también debería estarlo... ¿Y eso se va notando en la universidad? ¿En las promociones? ¿Se refiere al descenso? Sí, al descenso, a la falta de calidad en la lectura o en el conocimiento de la lengua. No soy de los que piensan que los estudiantes universitarios hoy son peores de como éramos nosotros. No, tienen una formación distinta. Muchos de mis compañeros eran absolutamente incapaces de leer un texto en inglés. Hoy en día, pues yo puedo decir que en general tengo la impresión de que mis alumnos de la Autónoma pueden leer un texto en inglés y de hecho jamás protestan por tener que leer un texto en inglés. Jamás protestan cuando les digo que hay que hacer tal cosa con el ordenador, por ejemplo, ¿no? Nosotros obviamente no teníamos ni idea de lo que era un ordenador. Si nos hubieran pedido, bueno, ya que nos pidieran que presentáramos los trabajos escritos a máquina, suponía un reto para la mayoría de nosotros, aparte de la dificultad añadida de lo que costaba conseguir una máquina de escribir, ¿no?
pero claro, es decir, los conocimientos han variado, pero hay cosas que no deben variar y el conocimiento de la lengua es esencial. Los griegos decían que el fundamento de la educación era lengua, matemáticas y gimnasia, y yo sigo creyendo que, salvo problemas físicos, esa debe ser la base de la formación de la juventud equilibrada en cualquier lugar del mundo. Lengua, matemáticas y gimnasia. En ese ejercicio de autocrítica usted también ha escrito que uno de los grandes problemas de que el español no siga creciendo en el lugar universal que se merece, ¿no?, es que los científicos hispanohablantes comunican en inglés, por aquello del prestigio, por aquello de que... Y sin embargo los científicos anglosajones pocos comunican al español. Sí, yo reconozco que todos, me incluyo también, utilizamos el inglés, algunos de manera muy regular, el caso de físicos o químicos pues de manera muy regular, y otros pues en el caso de los trabajos lingüísticos depende, ¿no? Quisiera poner un ejemplo al hilo de lo que vamos a comentar ahora. Es que, por ejemplo, cuando aparece Jennifer López o aparece Andy García en España y salen hablando español en una rueda de prensa, nos llama mucho la atención que hablen español. Incluso creo que Whitney Paro, si no me equivoco, la actriz norteamericana, también habla bien español. Pero nos parece normal que Pau Gasol hable inglés cuando llega a Estados Unidos, ¿no? O que los tenistas españoles hablen todo inglés, pero parece la cosa... A los ingleses no les sorprende, o a los americanos no les sorprenden que hablen inglés. A nosotros sí nos sorprenden que en las estrellas cinematográficas hablen español. ¿Hay ya ahí en esa conciencia una especie de menosprecio hacia nuestro propio idioma? No, yo creo que es un resto de aldeanismo debido a la dificultad de acceso que los españoles han tenido históricamente en las últimas épocas, no solamente en los últimos 100 años, sino más años, ¿no? Dificultades de acceso al mundo europeo, su integración, la difícil integración de España en Europa, que yo creo que es uno de los grandes avances de estos últimos 25 años, ¿no? En este momento yo creo que en general dentro de Europa se nos considera un país europeo. Un país europeo a veces un poquito raro, depende de la cultura que tenga la persona que nos mira, pero en fin, me gusta siempre contar la anécdota del director del Instituto Cervantes en Viena, al que se le acerca una alumna del centro y le dice: me voy de vacaciones a España y me voy a llevar a mi hija pequeña que toma leche maternizada. ¿Qué le parece a usted? ¿Me tengo que llevar la leche maternizada de Austria a España o podré comprar en España leche maternizada para mi niña? Bueno, la respuesta de Juan Gutiérrez Cuadrado, el catedrático de Barcelona, director, no sé si sigue siendo lo del Instituto Cervantes en Viena, fue bastante explícita. Mire usted, señora, usted naturalmente puede hacer lo que quiera. Si se quiere llevar la leche maternizada de Viena a España, pues llévesela, pero no sé si usted sabe que la leche maternizada que se consume en Austria es de fabricación española. Entonces, bueno, pues esto nos da una idea de que efectivamente esa señora estaba consumiendo en su casa productos fabricados en España y no se le había ocurrido mirar de dónde eran esos productos, ni se había dado cuenta de que estaban fabricados en España, y ponía en duda las condiciones sanitarias de nuestro país, por lo menos en cierta duda, porque al menos preguntó, no se vino a España cargada con paquetes de leche maternizada que hubiera podido comprar quizá más baratos en el supermercado de la esquina, ¿no? O sea que, al menos, pero bueno, pero esto es así, es decir, esto sigue ocurriendo y seguimos teniendo la imagen romántica en el mundo, que es una imagen por otro lado muy reciente, porque es una imagen del siglo XIX, que no coincide con la realidad. El español, por regla general, en las reuniones internacionales es muy puntual, yo diría que súper puntual, suele ser el primero que llega habitualmente. Esa imagen de dejarlo todo para mañana ya no existe, pero vamos, no coincide con la realidad, pero existe el estereotipo, sí, que se va rompiendo poco a poco, y tenemos que darnos cuenta de la gran importancia que tiene crear la imagen de la marca España, ¿no?
Pero es muy difícil cuando además en nuestro propio país pues hay mucha gente que no se siente tampoco identificada con la marca España, por lo menos no se siente identificada en la misma medida en que un francés se siente identificado con la marca Francia, o un italiano con la marca Italia, o un portugués con la marca Portugal, ¿no? Esto es una lástima porque está muy bien defender lo particular, pero es necesario que nos demos cuenta de que nuestra fuerza está en la integración en las unidades mayores. Y España es una unidad de integración. No es quizá más que eso. Eso está rozando y dando de lleno con una de las cuestiones que usted también aborda en sus trabajos y en sus artículos, y sobre todo, especialmente usted, que tiene ascendencia vasca, ¿no? ¿Qué ocurre cuando el nacionalismo se configura en torno a una lengua, como estamos viendo permanentemente en televisión con el problema vasco, por ejemplo? Bueno, pues que se comete una falacia, es decir, o sea, eso es absolutamente erróneo, confundir nacionalidad. De entrada es un error, y a partir de ahí pues es una falacia, porque yo creo que en este momento todos sabemos perfectamente bien que no hay ninguna vinculación entre etnia, lengua y nación, que hay muchísimos pueblos en los cuales pues hay confluencia. En un lado tendríamos, por ejemplo, los Estados Unidos, y en otro lado tendríamos la Confederación Helvética, es decir, Suiza, que son ejemplos en los cuales se han integrado distintas procedencias y que tienen un claro concepto de lo que es su unidad nacional. Es decir, tienen esa visión. En España no hemos sabido hacerlo, hemos pasado por épocas y por periodos muy complicados, cambios dinásticos, cambios en los sistemas sucesorios, la guerra civil del siglo XX, en fin. ¿Pero una lengua justifica un nacionalismo? No lo justifica, porque es que por esa regla de tres estaríamos volviéndonos locos en un mundo en donde hay montones de lugares en donde se hablan varias lenguas. Es decir, lo que la gente debe saber, y no se le explica nunca con claridad, es que lo normal en los países del mundo es que se hablen varias lenguas. Eso es lo normal, eso es lo que ocurre en la mayoría de los países del mundo. La gente piensa, China, en China se habla el chino. Pues no, señor, en China se habla el chino y 90 lenguas más, alguna de las cuales tiene más de 30 millones de hablantes. Es decir, posiblemente alguna de ellas tenga, bueno, posiblemente no, alguna de las lenguas de China, minoritarias que se llaman, tiene más hablantes que el español europeo. Y sin embargo, pues la gente piensa que China es una nación lingüísticamente monolítica. La Unión Soviética, pues ya sabemos que la Unión Soviética no era monolítica, pero la Rusia actual tampoco es monolítica, no es que solo se hable el ruso, se hablan pues del orden de las 30 y tantas lenguas. La India, todo el mundo piensa que en la India se debe hablar una lengua, pues no, señor, en la lengua se hablan varias lenguas y además se usan 7 sistemas de escritura distintos. Es el país del mundo que utiliza más sistemas de escritura. Este es el mundo es así, el mundo está hecho de gentes que viven con lenguas distintas, gentes que cambian de lengua, que utilizan una lengua en su casa, lugares en donde las mujeres hablan de una manera y los hombres de otra, por ejemplo en Tailandia. ¿Cómo que hablan de una...? Sí, es decir, hay unas determinadas construcciones sintácticas que utilizan las mujeres cuando hablan ellas, y otras que utilizamos los hombres cuando hablamos nosotros. Y por ejemplo esto en una película muy célebre en distintas versiones, la de Ana y el rey de Siam, pues ha sido muy difícil de traducir al español, pero se observa muy bien en los pequeños trozos en thai que hay en la película, porque claro, cuando se ha traducido al español o al inglés como si a ella la hablaran de señor, pero lo que ocurre es que ella tiene que utilizar el thai como si fuera un hombre. No es que a ella la traten como si fuera un hombre, que por supuesto también, es que ella tiene que utilizar la lengua como la usan los hombres cuando hablan thai y no como la usan las mujeres, porque su papel social es el de un hombre y no el de una mujer, porque como una mujer no habría tenido la posibilidad de ser la tutora, la preceptora del príncipe Chulalongkorn, que por cierto fue el fundador de la gran universidad de Bangkok, ¿no? Es decir, esto es una realidad que... Pero el reconocimiento de multiculturalidad o la pluralidad cultural, que usted dice que es lo normal, que es lo lógico, que cada individuo se exprese en el idioma, pero por uso personal de él, porque él quiera, le apetezca, o sea, su forma de expresarse o de esa lengua, no debe conducir a un aislamiento de esa comunidad, ¿no? No, lo que ocurre es que nosotros hablamos de los conflictos de las lenguas. Esto en el fondo pues es una prosopopeya, ¿no? Es decir, los conflictos son de los hombres.
Y los hombres viven en conflictos permanentes por una razón muy sencilla, pues porque todo el mundo aspira a vivir mejor que el vecino. Esta es una tendencia natural del ser humano. Entonces, pues para vivir mejor que el vecino tiene que haber una cierta situación de tensión con el vecino. Que pueden ser muy buenos amigos y uno puede alegrarse mucho de las cosas buenas que le ocurren al vecino, pero uno se alegra siempre mucho más de las cosas buenas que le ocurren a uno, es natural. Y con las lenguas pues pasa igual, es decir, las lenguas viven juntas porque a lo largo del tiempo se han unido distintos pueblos, distintas culturas, y todos se han dado cuenta de que era preferible vivir tolerándose unos a otros que no sobre la base de matar uno a otro. Por culpa de la lengua. Porque claro, porque eso de ponerse a matar unos a otros, en términos absolutamente bestiales diríamos que está muy bien si estuviéramos seguros de que al final los que vamos a quedar somos nosotros, pero nunca vamos a estar seguros de eso. Y la historia de las lenguas es justamente un buen ejemplo de que nunca se puede estar seguro de qué es lo que va a pasar. Porque si pensamos en las grandes lenguas de la humanidad, como por ejemplo el Antiguo Egipto, la civilización del Antiguo Egipto hizo magníficas construcciones, tenía una lengua en la que escribió una enorme cantidad de textos, de la que no queda absolutamente nada, porque todavía del latín quedan las lenguas románicas, sus descendientes, pero del Antiguo Egipcio no queda nada. Y sin embargo, hace 1000 años, ¿qué era en el castellano? ¿Qué era en el inglés? Eran unas lenguas de pueblos semisalvajes que vivían allí en el borde de la nada, ¿no? En un caso pues con los vascos al norte y los árabes o los musulmanes andalusíes al sur, y que sin embargo de pronto, en 1000 años, pues se han convertido en las dos principales lenguas de la humanidad. Claro, si hace 1000 años alguien le llega a decir al Papa en Roma, con todo el latín y con el latín como lengua cultural, que aquellos bárbaros hiperbóreos y aquellos salvajes de las montañas riojanas eran los que hablaban las lenguas que 1000 años después iban a ser las grandes lenguas de la humanidad, el Papa hubiera pensado que aquello era una cosa totalmente inconcebible y absurda, ¿no? Vamos, el Papa y cualquiera de los reyes del mundo civilizado de entonces. En la realidad melillense, que usted visita nuestra ciudad para dar conferencias y para dar cursos, en la realidad melillense tenemos una población de origen, decimos, bereber, de origen rifeño, que tiene una lengua que es el tamací. ¿La conoce usted? Sí, conozco la situación de Melilla, me he preocupado de la situación de Melilla, conozco la situación del bereber en general en el norte de África, porque trabajamos con Marruecos, tenemos un grupo sobre la inmigración en nuestra universidad, y porque además personalmente pues visito, porque me gusta la zona bereber del centro de Marruecos, la zona de Benimelal, la zona del Atlas, y vivo con una familia vivo en Marruecos cuando estoy allí, con una familia cuya lengua es el bereber de Benimelal, que es distinto del bereber rifeño, naturalmente. ¿Qué es distinto del bereber de la Cabilia? De la Cabilia, claro, hay un gran fraccionamiento de las lenguas. Entonces estamos en la misma situación con la que nos enfrentamos los lingüistas en los últimos años, que es la necesidad de que las lenguas se mantengan, sobrevivan, se recoja todo lo que se pueda recoger de esas lenguas, pero no nos gustaría que pervivieran como fósiles, lo que nos gustaría sería que vivieran como lenguas vivas. Ahora, como lenguas vivas, este es un problema de economía doméstica, es decir, qué es lo que estamos dispuestos a gastarnos para conseguir determinado bien. La pervivencia de las lenguas es un bien que cuesta un dinero. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a realizar esa inversión y hasta qué punto es necesaria esa inversión para la pervivencia de las lenguas? Si lográramos encontrar el punto de equilibrio, es decir, gastándonos este dinero aseguraríamos la pervivencia de las lenguas, ese sería el precio justo, ¿no? Es decir, ¿cómo lo hacemos? Pues cuando vamos al supermercado. No llegamos al supermercado el primer día y nos gastamos el sueldo del mes y luego Dios dirá, ¿no? Llegamos y distribuimos nuestro dinero de acuerdo con lo que vamos necesitando y procuramos, pues, en fin, que las deudas no nos devoren, ¿no? Pero ¿puede ser excesivo o puede ser una reivindicación justa, por ejemplo, que se hable de una pretendida cooficialidad de dos lenguas porque haya una población en igualdad de... Hay que valorar qué es lo que supone
mecanismos de progreso del ser humano y de integración en el mundo actual, y qué es lo que hay que respetar y conservar. Y entonces, mi punto de vista es que ponerse ahora a una cooficialidad es injustificado, excesivo y perjudicial para los niños, porque los niños no se van a integrar en la Unión Europea con el bereber, ni la Unión Europea, que ya tiene bastantes problemas lingüísticos, va a llegar un momento en el que perciba la necesidad de integrar el bereber dentro de las lenguas de la Unión Europea. No ese es el camino. El camino está en conseguir que los niños, sin perder el bereber, aprendan el español de la escuela, que no es el de la calle, es el español de los libros de texto, como decía antes, el de las matemáticas, el de la química, el de la literatura también, el de la historia, por supuesto, el de la filosofía, el de la religión. Es decir, esto es así. Y al mismo tiempo deben mantener esa lengua. Y si nos vamos a remontar a raíces culturales, entonces podríamos remontarnos mucho tiempo atrás. No vamos a hablar ahora de los bereberes para no tocar fibras sensibles, pero vamos a hablar, por ejemplo, de la realidad que tiene Egipto de integración de un pasado, que es el pasado de la mitología egipcia y demás, el pasado del cristianismo egipcio pujante hasta hoy en día, es decir, hay como 9 millones de habitantes de Egipto que son cristianos, los coptos, ¿no?, y su realidad musulmana desde el siglo VII. Es decir, que, bueno, pues Egipto tiene que vivir con esas 3 fases de su historia, 2 de las cuales, la cristiana y la musulmana, están vivas hasta hoy. España, en Melilla, tiene que vivir con la realidad de que hay una población de origen bereber que llega a la escuela que no sabe español. Pero la solución no es la vía de aquí vamos a ponerlo todo en bereber, porque eso supone un gasto enorme. La solución es la de buscar un mecanismo para que los niños aprendan español y, al mismo tiempo, para que los hispanohablantes, es decir, la población unilingüe de española de Melilla, pues tenga una conciencia de que el bereber también es un enriquecimiento para Melilla, es un rasgo propio de Melilla. Pero de eso a la cooficialidad, que supone un enorme gasto en escuelas, un enorme gasto en desarrollo del bereber, que no se está haciendo en Marruecos, claro está, porque entonces es pedir que se haga en Melilla para una población de acogida, una población de mucho tiempo, una población de mucha raíz, de todo lo que se quiera, lo que no se está haciendo en Marruecos, lo que no se está haciendo en sus lugares de origen, y esto es artificial, es como pretender que los peces de un acuario, y sé que la comparación no es buena y puede haber a quien le moleste y no es mi intención, pero no se me ocurre en este momento al hilo del directo nada mejor, pues sean el paradigma de los que viven fuera del acuario. Pues no, es decir, la realidad del bereber está en donde se habla como gran lengua que no tiene un reconocimiento escolar, que es en Marruecos, y en Melilla, pues lo que hay que hacer es buscar unos mecanismos de integración que permitan adquirir la riqueza europea a la que Melilla pertenece y no perder la riqueza de origen. Es decir, pero teniendo en cuenta siempre que es un poco el respeto a los antepasados, el mantenimiento de la tradición, y personalmente como lingüista tengo que decir, y el mantenimiento de una lengua, que es un bien, que es una riqueza, y que indudablemente desde el punto de vista de los lingüistas también significa puestos de trabajo, claro está. Pero de eso a pensar que absolutamente todo hubiera que hacerlo bilingüe, que hubiera que hacer una cooficialidad, ¿en beneficio de qué? De una integración regresiva, porque no es una integración progresiva. Con el bereber nadie se integra en la realidad general de España ni en la realidad de la Unión Europea. Entonces, integremos de verdad a los niños en lo que tiene un futuro para ellos, unas puertas abiertas, y respetemos, pero vamos, respetemos sincerísimamente, ¿no?, lo que es la aportación cultural, lo que son sus raíces, lo que es su herencia, y lo que es una lengua, que además es una lengua desde el punto de vista técnico extraordinariamente interesante, porque claro está, estas lenguas norteafricanas que han sobrevivido a pesar de la enorme fuerza del árabe,
pues tienen un del árabe, un valor. del latín, Bueno, naturalmente del latín, del griego, porque no hay que olvidar que este fue territorio también del Imperio fue una lengua bizantino. muy de defensa de todo el norte de África, ¿no? Que vos, la población lo utilizaba como instrumento de defensa ante las invasiones, ¿verdad? Indudablemente es una de estas lenguas que se mantiene en un territorio, pero que sabemos que es esto, que es una lengua de defensa, pero que no es una lengua de proyección universal. No lo es. Y esto pues hay que reconocerlo, hay que ser, bueno, pues exactamente igual que uno tiene que reconocer que ya no está en edad de jugar por la banda izquierda, no ya del Real Madrid, sino de equipos mucho más modestos, ¿no? Aunque a lo mejor pues pueda jugar un partido con sus hijos o con sus nietos, eso ya es otra cuestión, pero del paso familiar al paso general hay una transición que no se debe dar, primero por sentido común, y dentro del sentido común pues por razones económicas. Profesor, dentro de unos días toma usted posesión de una cátedra, ¿no?, en Roma. Sí, la cátedra de lengua española de Roma, que me ha concedido ¿Se va a vivir allí, la Roma? Universidad de Roma, por unos méritos que ellos valoran muy alto por lo que se ve, y que yo les agradezco enormemente, aunque sigo sin entender muy bien el motivo, pero... Bueno, es decir, antes de que siga, usted ha sido catedrático en Zaragoza, en Valladolid, en Madrid. Sí. Y también en Alemania, pero... ¿Y se marcha a Roma a vivir? Bueno, Roma tiene la ventaja de que está cerca y son 2 horas de avión, a fin de cuentas, entre Madrid y Roma. Ir al Bernabéu, supongo. Sí, claro, es decir, cada 15 días estaré en el Bernabéu, si todo va bien, y no solamente en el Bernabéu, creo que yo espero que podamos establecer una relación de entendimiento entre lo mucho que hay que ¿Le hacer. satisface eso de ir a Roma? Bueno, tiene usted una hija estudiando ciencias políticas en Bolonia, realmente tampoco le pilla... Sí, tengo una hija en Bolonia. Soy una persona acostumbrada a vivir fuera de España, no me asusta ni mucho menos vivir fuera de España. He tenido un contacto muy grande con Italia a lo largo de toda mi vida profesional. De hecho, Italia fue el primer país que visité después de Portugal. Claro está, porque viviendo en Huelva, Portugal estaba muy cerca. Pero el primer país que visité y donde me quedé un tiempo largo, cuando tenía 13 años, 14 años recién cumplidos, pasé un mes en Venecia. Y bueno, pues en fin, no tengo problemas lingüísticos, me manejo con comodidad, pero la verdad es que siempre resulta... Se vino de Montreal al fin y al cabo, ¿verdad? Sí, Cuando me se vine pudo de haber quedado allí Montreal. ganando un pastón. Sí, efectivamente, ganando mucho más de lo que puede ganar aquí. Siempre resulta... Está bien dicho poco de triste, pastón, ¿no? perdone que lo diga. Porque Es no que va a estar cuando se bien sienta dicho. alguien con Porque una prestigiosa autoridad de la lengua española... a yo veces- no soy una autoridad de la lengua española. Bueno, y una última pregunta, profesor. que el soy un tiempo- mecánico de la lengua española. Una en última todo caso. pregunta. Bueno, cuando decimos cliquear, chatear, no está mal, ¿no? Quiero decir. No está mal. También... Bueno, al fin y al cabo hay también cosas positivas, ¿no? No también decimos screen, decimos pantalla, no decimos mouse, decimos ratón. decimos ratón. No, pero bueno, pero decimos alfombra, decimos alféizar, decimos azotea, decimos alcoba, decimos tabique, y ninguno de nosotros tiene la idea de que cuando está usando todas esas palabras ninguna de ellas viene del latín y todas ellas vienen del árabe. Decimos jardín, decimos monja, decimos fraile, decimos español, y todas ellas son palabras que vienen del francés o del provenzal. Español es una palabra que no ¿Palabras procede del alemanas? español. ¿Palabras alemanas? También hay menos, pero también tenemos palabras alemanas, como tenemos palabras italianas o incluso palabras de los Países Bajos, del neerlandés. Y bueno, pues del inglés tenemos muchas, pero no más que del árabe, aunque en este momento pues tengan más fuerza, ¿no? Vamos a tener CD-ROM, Pero- cliquear, chatear. Sí, bueno, El término bajarse, que tiene ya otra acepción, ¿no? Ahora bajarse algo es traerse sí, algo de eso internet. es una lástima porque nosotros tenemos descargar, que es lo que Descargar. significa download, y podríamos decir descargar y cargar, que son los términos equivalentes al down y al up, load del inglés, y bueno, pues usamos ese bajar, que a mí me parece que ese sí que es un caso típico de ignorancia, ¿no?
porque descargar es exactamente lo que quiere decir en inglés, y existe la palabra, y además tenemos ese juego del prefijo cargar, descargar, ¿no? O sea que es perfectamente idiomático, ¿no? Y ahí, bueno, pues en algunas cosas hay que hacer un esfuerzo. En eso hay cierto aperturismo ya de la Real Academia. Ha habido etapas de más cerrazón, ¿no? Sí, pero yo de la Real Academia no tengo por qué opinar. Es decir, la Academia opina. Al no opinar ya opina. No, en absoluto, en absoluto. Es una postura de respeto, no es nada más que eso. Es decir, la Academia tiene sus mecanismos de relaciones sociales, entre los cuales yo no estoy. Sí, yo soy miembro de 2 academias americanas, como correspondiente. Y en Argentina también tiene usted. En Argentina y en los Estados Unidos, y respeto extraordinariamente, por lo tanto soy un miembro de la Asociación de Academias de la Lengua Española. ¿Y si alguna vez le da un sillón en la Real Academia, un sillón con una letra? No pienso que eso vaya a ocurrir, no tiene por qué ocurrir, y en este momento, pues, en fin, lo que me preocupa sinceramente es cómo voy a organizar mi vida de manera que mi equipo de trabajo de la Universidad Autónoma de Madrid pueda beneficiarse de las posibilidades que nos ofrece la Universidad de la Sapienza en Roma. Esto es lo que en este momento me interesa, y seguir desarrollando en los meses de julio y agosto, es decir, en el invierno austral, los trabajos con Buenos Aires, ¿no? Pues profesor Francisco Marco, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, haber aceptado nuestra invitación, haber hecho, hombre, no todos los días se tiene la oportunidad de entrevistar a una autoridad en lingüística. Tampoco yo tengo todos los días la oportunidad de estar en Melilla, que es una ciudad que me gusta muchísimo, disfruto muchísimo, me gusta mucho la arquitectura, y un paseo por Melilla es realmente un disfrute arquitectónico enorme, porque hay edificaciones muy normales aparentemente, pero que son cada una de ellas una pequeña obra de arte en su dimensión cotidiana, que es una dimensión para la arquitectura fundamental. Y a alguien que le gusta viajar como usted, supongo que Melilla también es buen sitio que visitar, ¿no? Sí. Además tengo muy buenos amigos, y se me acoge, como se ha visto esta noche, con una gran simpatía y una gran cordialidad, y esto pues se agradece mucho, porque a medida que van pasando los años nos damos cuenta de que lo más importante son las relaciones humanas y el afecto entre los seres humanos. Muchas gracias, profesor, por estar aquí con nosotros. Gracias. Entonces ustedes, cuando pasa 1 hora y 10 minutos de programa de Página 3, le dejamos con nuestra programación. Como siempre, un saludo para los que nos ven los domingos en la repetición del programa. Buenas noches.